Y ahí me dices. Ya, a ver. El asesoramiento genético, el asesoramiento genético del siguiente caso clínico sería el de un paciente masculino preescolar de 6 años de edad, sin ningún antecedente familiar de importancia, que sería producto del primer embarazo de una madre de 32 años. Tenemos que el niño va a tener un control prenatal, disculpa, con un peso de 3.900 gramos, una talla de 52 centímetros. Tenemos entre dos puntos importantes que serían los aspectos técnicos y el aspecto práctico. Entre el aspecto técnico vamos a tener varios elementos fundamentales. Entre esos está el diagnóstico, que este va a tener varios subelementos, como sería el interrogatorio, que vendría siendo lo que es la historia natural de la enfermedad, historia familiar y... ¿Qué más? Antecedente. Antecedente. Y antecedente familiar, historia familiar. No En lo digas, historia estos antecedentes no lo digas solamente como que aquí ya. Está bien, ya, sigue, continúa conmigo. ya. En la historia natural de la enfermedad, como que va a haber lo que son manifestaciones, eh, aquí está, Mira, va a haber lo que son recuerda, manifestaciones bioquímicas, se le diagnosticó lo que es intolerancia a la lactosa, con infecciones de frecuencia en las vías respiratorias, como también funciones o manifestaciones anatómicas. Y en la historia familiar, no va a tener ningún antecedente familiar. En el árbol genealógico, que sería ya la segunda fase del diagnóstico, es la elaboración del árbol genealógico, que aquí se le va a señalar al paciente a la paciente afectado con un cuadro sombreado en este caso, y los familiares, el padre y la madre, en este caso que no van a ser portadores de la enfermedad no van a ser portadores, se les colocaría como no sombreados, debes hacer ya que énfasis, debes hacer énfasis en que en el caso clínico no se menciona que son portadores. O sea, nunca mencionan, siempre dicen que no tiene mm, antecedentes familiares, pero esto entonces se refiere a que es una mutación de nuevo. Porque como está ligada, la ligada al X, la frágil X, la enfermedad frágil X es una enfermedad ligada al X dominante. Por lo tanto, alguno de los padres debe tener la mutación. Pero como ninguno de los padres lo tiene, entonces es una mutación que ocurrió de nuevo, que ocurrió por primera vez. Ya, sigue, sigue. ya, así mismito. Ajá. Ya, entonces, ahora, el árbol genealógico ya sería la segunda fase del diagnóstico. Tenemos que se va a señalar a lo que es, al que se le hace el asesoramiento genético, en este caso, el paciente de 6 años. En el caso clínico no se menciona que los padres llegan a padecer o mm, lleguen a ser portadores de, del síndrome frágil X, ya que en este caso sería una mutación por no, De nuevo. de no, Ajá. Y con señalando a los padres como no sombreados y al paciente siendo el único afectado. ajá. Igual ahorita que yo subo el video a YouTube, o sea, te va a pasar el link, obviamente va a estar oculto, para que lo mires Ya, de nuevo. Igual ahí se te queda, o sea, cuando escuchas algo, se te va quedando mucho más rápido. Recuerda que aquí ya, quieres mencionar que el diagnóstico es la fase más importante del asesoramiento genético. Sin diagnóstico no hay asesoramiento genético, ¿ya? ya, Y tampoco olvides mencionar que como el niño presentó, bueno, es un niño sin antecedentes familiares de importancia, producto de un primer embarazo, a la madre se le hizo control prenatal y al nacer tuvo una talla normal al nacer y signos una vitales talla y un adecuados. peso normal. Exacto, y signos vitales adecuados. Por lo tanto, pero sin embargo, mientras se va avanzando con el caso clínico, se tiene que el niño padece el síndrome de Frágil X. Entonces, a raíz de ello, vimos que en la clase de asesoramiento genético había dos tipos de objetivos, individuales, familiares y sociales. En este caso, yo considero que podrían ser objetivos que mezclen ambos conceptos. Puede ser individuales o familiares, ya sea informar a la familia el diagnóstico, tratamiento y pronóstico del síndrome de Frágil X, o también podría ser
esto puedes borrarlo y puedes ponerle, o también podrían ser sociales, como por ejemplo prevenir, creo que una de prevenir, a ver qué decía, prevenir, La prevenir enfermedades genéticas. aquí sale. Proceso. Ah, sí, ¿verdad? Prevenir enfermedades genéticas. ¿Y cómo prevenir las enfermedades genéticas? Ya que este paciente que porta la enfermedad pues va a heredarla. Debe tomar la decisión de tener una descendencia o no, Eh, de no tener una descendencia. exacto. Si se me va el internet ahorita, porque ya se fue la luz en mi casa igual. No sé a qué hora se me vaya el internet, porque estamos con un dispositivo que nomás tiene internet para 2 horas. Entonces, ahorita si se me va el internet, ya sabes por qué es. Pero igual tú miras el video que yo ahorita voy a subir, antes de que se me vaya. Ya, continúa, continúa. Ah, no olvides decir esto. Me gustaría que cuando pegues esto, ubiques también este árbol genealógico. O sea, que Mm, ya. compares que obviamente el árbol genealógico de este caso clínico va a ser diferente al árbol genealógico que generalmente hay una mutación ligada al X dominante. Porque en las mutaciones ligadas al X dominante no se saltan generaciones, pero en este caso sí. En este caso clínico sí se saltan generaciones, se observa. Ya continúa. En el examen físico al paciente y familiares, se puede decir que en el caso clínico no se le hace lo que son exámenes físicos a los familiares, pero sí a los al paciente, que en el cual se llegó a identificar como características clínicas o fenotípicas como la cara alargada, orejas grandes, hiperlaxitud articular y retraso en el desarrollo psicomotor, que sería típico del síndrome de X frágil, Exacto. frágil X. Y debes de mencionar que esto es un error, porque siempre, o sea, lo adecuado sería que en el asesoramiento genético también se le realice el examen físico a los familiares, ya que estamos enfrente de una enfermedad genética que puede ser heredable. Eso mencionaron, no lo olvides. Ya. Ya, continúa. En la historia clínica y genética y revisión en literatura anterior, que tenemos que la historia clínica incluye lo que es un retraso del lenguaje, dificultades motoras y comportamientos agresivos, respaldado con lo que es una, bueno, no menciona con lo que se, oh, perdón. No se menciona con lo Aquí que, era. Aquí era, recuerda, aquí era la historia clínica. Aquí ahora vamos a la historia clínica genética y revisión de la literatura anterior. Pues bien, en la historia clínica solamente recopilamos los hallazgos que ya obtuvimos en una hoja membretada que ya hemos visto, es la historia clínica, y a raíz de esa historia clínica, pues se procede a revisar literatura anterior, como por ejemplo fuentes confiables, ya sea libros, artículos, sitios web que sean propiamente reconocidos. En este caso, dentro del caso clínico no se menciona que se haya utilizado otra bibliografía, pero sí se pueden recomendar bibliografías que estén avaladas por organizaciones con licencia. ¿Ya? Así. Ahora aquí. Indicación de estudios. Continúa. es ahora que estoy poniendo cargar el cel, que no tengo nada de carga. ¿Te vas a conectar? Se me descarga el celular, espérame un ratito. Ya. Se me olvidó algo aquí. Aspectos psicológicos y aspectos éticos. Ahora sí. Ya. A mí acá, mira, acá se me olvidó porque son 4 pilares. Nos faltaron dos. Aspectos psicológicos y aspectos prácticos, aspectos éticos. Pero estos son cortos. Y aspectos éticos. Ya. Bueno, en los aspectos psicológicos, tú mírate la clase de aquí del doctor. Vamos a ver ahorita nomás para ver lo que tienes que decir. Aspectos psicológicos.
asesoramiento Aquí. genético. Este proceso de asesoramiento genético es un marco referencial, pero claro, el diseño, la estructura del mismo, es el que les acabo de mencionar. eh, Siempre hay que respetar esos principios que mencionamos, esos cuatro principios, eh, pero el mismo se va a adaptar, o el asesoramiento genético, el proceso se va a adaptar al tipo de enfermedad que estemos tratando en el paciente. eh, También se va a diferenciar o se debe adaptar al hecho de si es un paciente el que lo solicita, si es una pareja o es una familia, eh, el tipo de enfermedad que se está abordando, etcétera. Entonces, este es un marco referencial general, pero Ah, ya, tú puedes decir, en los aspectos psicológicos se trata un marco referencial general en donde se van a tener en cuenta, dependiendo de la enfermedad de la que se trate, un acompañamiento de equipo de salud mental. ¿Sí? En este caso podrían tomarse en cuenta aspectos como al ser una enfermedad que se presentó por primera vez en la familia, presencia de fuerte carga emocional y afectiva. ¿Sí? Debido a que es una enfermedad que en sí conlleva un tratamiento riguroso. Y aspectos éticos, pues en el caso clínico siempre se determina el principio de autonomía porque se menciona que en el caso clínico los padres fueron los encargados de continuar con el tratamiento del menor, ¿no? Sí, o sea, esos últimos dos párrafos que dije son para que digas esto, que el tercer pilar del asesoramiento genético son aspectos psicológicos y el cuarto aspectos prácticos, porque solo abarcamos aspectos éticos, porque solo abarcamos aspectos prácticos y aspectos técnicos. Pero en sí son cuatro. Pero ya viste que los últimos dos son cortos. Ya nos quedamos aquí. Sí, Y ahora sí, indicación de estudios. Aquí se utilizaron lo que son las técnicas de citogenética clásica, siendo el cariotipo, ya que se utiliza para lo que es detectar la presencia del cromosoma X frágil, o más que nada del cromosoma que llegaría a estar afectado. En este caso, la ruptura visible en cultivos celulares. en En este este caso, ¿vale? tendrías que mencionar primero que en este caso clínico se utilizó como técnica diagnóstica el cariotipo, que es una técnica de citogenética clásica. Y ustedes se estarán preguntando por qué se utiliza una técnica de citogenética clásica en una enfermedad monogénica como lo es el síndrome de X frágil. ¿Por qué? Debido a que, ahí sí mencionas esto, el cariotipo tradicionalmente se lo utiliza para detectar la presencia de un cromosoma X frágil porque el cromosoma X afectado puede mostrar una ruptura visible en cultivos celulares propias del cariotipo, ¿sí? Y tú puedes decir luego, dentro de las enfermedades neurogenéticas, que son las que tratamos en esta exposición, que son enfermedades en su mayoría monogénicas, es decir, afectan a un solo gen. Y habíamos visto que cuando afectan a un solo gen, utilizamos pruebas de biología molecular. En este caso pueden ser las más comunes son las pruebas de repeticiones de tripletes por PCR, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, creo que así se llama, pero solo dile PCR y Southern Blot, que sirven en este caso en específico para confirmar la expansión del gen FMR1 durante el diagnóstico prenatal dentro de las vellosidades coriales. ¿Sí? Ya, continúa. ¿Cómo lo dirías? Ya. Eh, en este caso, la indicación de estudio, en este caso se utilizó el tipo de prueba cariotípica. Ya, ¿por qué se utilizó el tipo de prueba cariotipo, de cariotipo? Porque es una prueba clásica que se utiliza para detectar lo que es la presencia del cromosoma X frágil, ya que el cromosoma X frágil puede mostrar una ruptura visible en los cultivos celulares. Dentro de lo que son pruebas neurogénicas
inmunogénicas que se hablan prácticamente de un solo gen afectado, se pueden llegar a utilizar lo que son pruebas de PCR y sobre blog para la confirmación del gen en el periodo prenatal. Ya, bueno, ahí cuando veas la exposición, está bien, pero ahí cuando veas la exposición, ahí apréndete ahí mejor, ¿sí? Ya. Revisión de otras literaturas. Tú aquí no ahondas porque dices que ya aquí ya lo mencionamos, ¿verdad? Entonces solamente, solo dice, bueno, revisando la literatura ya vimos anteriormente. Consultar con otras especialidades, pues sí, sí hubo en este caso clínico. Dentro de este caso clínico en específico se manejaron con estas otras especialidades para manejar aspectos del habla y aspectos psicomotores o cognitivos. La estimación del riesgo, pues el riesgo en el asesoramiento genético se toma de dos clases. Puede ser por su valor numérico según la fuente del estimado. Por su valor numérico vemos primero, fuimos a fuentes confiables a indagar acerca del síndrome de Frágil X y vemos que su riesgo de recurrencia, es decir, que se presente en otro familiar, es- eh, que esa enfermedad estando presente en la familia se presente en otro familiar es del 15%. ¿Por qué? En este caso sí habría riesgo de recurrencia porque ya se presentó un paciente dentro de su familia afectado, por lo tanto puede heredarla. Así que ya existe un riesgo de recurrencia y es alto. Ya, y según la fuente en que se basa el estimado, pues como es una enfermedad monogénica de herencia mendeliana, por lo tanto va a tener un riesgo del tipo mendeliano, ¿sí? La comunicación, pues la comunicación siempre debe manejarse dentro del asesoramiento genético dividido en dos tipos, aspectos afectivos y cognitivos. En los aspectos afectivos, pues uno de los elementos a tener en cuenta son la familia y el medio ambiente. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que se produjo por primera vez en esa familia. Por lo tanto, pueden existir dudas acerca de ello, por lo tanto es necesario hacer énfasis en ese aspecto y también en cuanto a la autoestima del paciente afectado, debido a que es el único miembro de la familia que porta la enfermedad. Y aspectos cognitivos, pues, son los relacionados con la manera en la que se proporciona el diagnóstico, se da la noticia diagnóstica a los padres. En este caso, sí hubo claridad de diagnóstico, pero nunca se mencionaron las medidas preventivas para la enfermedad, lo cual es un error. Ya, soporte de basamento, ya vimos. Se deben tener en cuenta todos los aspectos, todos los, bueno, las opciones de tratamiento, aquí está. Y en este soporte de basamento hay que brindar al paciente toda la explicación necesaria con respecto a tal. Si no existen curativos, pues paliativos. En este caso, sí se utilizaron paliativos, ¿sí? Porque Frágil X es una enfermedad que no tiene cura. Ya, y si hay alguna forma de presentar de retrasar las manifestaciones clínicas, como vimos aquí en el chat, si las hay, ves el video el que te pasé antes de este, porque ahorita lo voy a subir, que sí las hay, ya vimos que puede ser dividido en diferentes aspectos, ya sea con diagnóstico precoz, ya sea con fármacos como los inhibidores selectivos de la recaptura de la angiotensina, que disminuyen aspectos de ansiedad que se presentan en este síndrome. Tratamiento y manejo, pues en este caso, si bien, si bien no hay un tratamiento específico, esta enfermedad, eso sí lo lees, léelo aquí tal cual, eso sí lo lees, léelo tal cual. Y el diagnóstico de la enfermedad, pues finalmente se tuvo que fue el siguiente. No, dentro de los aspectos prácticos, que es en el segundo pilar del asesoramiento genético, tenemos el diagnóstico y pronóstico. El diagnóstico fue el siguiente. Y el pronóstico es este. Varía dependiendo de la gravedad de los síntomas, ¿sí? El riesgo, estos riesgos ya los vimos anteriormente. Esto no lo digan, solo di que ya los vimos. Las opciones de tratamiento reproductivas, pues esto sí lo lees, léelo. Y el curso de acción, pues el curso de acción va a ser en todo momento no directivo. Es decir, que el médico debe actuar únicamente como guía, pero la toma de decisiones siempre va a estar a cargo del familiar, del individuo o de la pareja que solicita el asesoramiento genético, lo cual sí se dio dentro del el caso clínico, ya que los padres en todo momento fueron quienes estuvieron predispuestos para la continuación del tratamiento. ¿Sí? Lo cual también hace referencia al principio de autonomía en los aspectos éticos, pero eso lo vamos a ver luego. Y las medidas disponibles, pues sí, tenemos que estas medidas disponibles
deben ser acatadas siempre en un tiempo, un momento y lugar adecuados. Es decir, tiempo. El paciente no debe quedarse con la sensación de que se le dio un asesoramiento genético acelerado y debe darse en un momento adecuado, es decir, debe citarse al paciente las veces que sea necesaria hasta que comprenda y hasta que comprenda lo que se le pretende explicar. Y lugares adecuados, por ejemplo, no debe existir perturbaciones a los alrededores, ruido o tránsito de personas, de manera que el asesoramiento genético se dé de manera adecuada, ¿no? Ahora, el tercer pilar son los aspectos psicológicos, ¿sí? En este caso, como es una enfermedad que ocurrió por primera vez, nos vamos acá a la clase de asesoramiento genético, vemos que, por ejemplo, pueden existir fuertes cargas emocionales y cargas afectivas, por lo tanto, sería uno de los aspectos a tomar en cuenta para el equipo de salud mental. Y el aspecto ético ya vimos, como el curso de acción está relacionado con el principio de autonomía, pues sí, esto hace referencia a los aspectos éticos, ¿sí? También al principio de no maleficencia y justicia. Ahí, hasta ahí termina tu exposición. Ya, y muchas gracias. Ahorita voy a subir el video ya para que igual te pongas estudio porque ya es tarde. ¿Ya? Mira, me gustaría que si en la mañana tú me pases como que cuándo te dura la exposición, porque debo yo coordinar con Aileen, porque yo también voy a exponer una parte que le hizo falta ubicar. Entonces me toca igual exponer a mí. En la mañana te envío que un audio. Sí, porfa. Un audio Ya listo. de tu parte ya aprendí. Igual, escuchando las cosas se te quedan mucho más si tú las escribes, ¿sí? Ujú. Ya vi. Ya, entonces ahorita lo subo.